Básicamente voy a hablar de la tensión esta entre algunas variables urbanas y la condición del proyecto cuando hay una encomienda. Y para eso voy a mostrar, al final se ve, 3 viviendas que hacen ciudad, 2 conjuntos que incorporan urbanidad, 2 proyectos que respetan lo existente, un proyecto que genera su propio útero y 4 proyectos que potencian la belleza del entorno. Esta es una diapositiva vieja, pero que me parecía importante mostrarla porque fue una charla en homenaje a Le Corbusier hace unos cuantos años y esa lectura generacional tiene que ver con esta maravilla que tenemos acá atrás y que creo que disfrutamos todos, porque esa casa es una verdadera enseñanza de la arquitectura y del urbanismo. Ese es el primer paso del pasaje de la vivienda individual al proceso de crecimiento en la ciudad. ¿Y por qué digo esto? Y me parece importante remarcarlo. Porque se libera del nivel cero. En el área central, el nivel cero, lo primero que aparece con la inclusión del automóvil y todas las áreas comerciales y los temas de servicios, es que ya la ventana que está acá enfrente no es privativa, no se puede abrir, porque, claro, la vereda la invade y entonces resulta que, a ver si podemos, resulta que esto que es personitas, no sé si se alcanza a ver, y autos, sí, ahora me corro enseguida y lo vemos. Esto en el área central deja de ser privativo. Entonces el pasaje de esto, ¿se ve esto? Sí, sí. El pasaje de esto a la propiedad horizontal, que es lo que primero uno hace, porque agarra el código y dice cuánto tiene esto de metros cuadrados para explotar, entonces nos vamos para arriba, aparece entonces el hall. El hall y aparece en altura el edificio. Y este aquí que en realidad, este hombre que arma la casa Curuchet en base a que esto es el territorio de nuestra ciudad, este es el territorio que tienen ustedes en Tandil, va a condicionar notablemente el desarrollo y el crecimiento de la ciudad. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque en realidad todo el tema de la Pampa y el recorrido del Sol, que para mí es muy importante porque en realidad es lo que va a condicionar la mejora de la calidad cuando uno tenga que desarrollar el hábitat. Territorio plano y sol a pleno son 2 condiciones fundamentales para las cuales la ciudad en general se ha olvidado. Pese a que en esta ciudad la calle de 18 metros de ancho tiene condiciones bastante óptimas si uno trabajara con 6 niveles, entonces un cuadrado, el sol siempre llega. Resulta que los sucesivos planeamientos en la municipalidad, que te ganan porque te retirás, que te ganan porque sé yo cuántas cosas, entonces hacemos 10, 11, 12 niveles, y entonces se transforma en lo que decía Corbu, la calle Corredor. Pero así todo, la ciudad de La Plata sigue siendo algo muy interesante. Esto lo digo porque a ustedes les va a ocurrir en Azul, les va a ocurrir en Junín, les va a ocurrir en todas las ciudades bonaerenses, de trabajar en La Pampa y erigir el pasaje de una historia joven de 200 años de la vivienda individual al colectivo en el área central. ¿Qué pasa? Esta casa, además, es urbanismo porque recupera el horizonte, porque es un artefacto colocado adentro del predio, es como algo que se coloca
en un predio reducido, que recupera con los vidrios todo lo que es el desarrollo del sol, y verdaderamente poner consultorios externos en el primer nivel no es fácil de haberlo decidido, es un hecho público ese. Y la gran cosa que tiene esta casa es que después lo que hace es que separa muy bien lo público de lo privado. Y esto está muy bueno, entonces la casa pasa a estar arriba. Y al pasar a estar arriba, tiene otras cosas que el urbanismo en el área central no se puede olvidar. Es que la condición de la superación de niveles debe conllevar en el área central que hay espacios públicos que están en otro nivel. Y todos nuestros proyectos deben pensar que no es solamente el nivel cero, el nivel público. Hay muchas formas de encontrarle niveles públicos a otras alturas, o por lo menos actividades públicas a otras alturas. Y esto también es un dato del área central. Entonces me parecía importante homenajear con esto a la Casa Corruchet y mostrarle 3 casas para las cuales en mi formación, 3 casas hechas en distintas etapas, que muestran un poco esto, porque son casas que están en el casco central de la ciudad. Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Se entiende a lo que me refiero? Me hago entender, mejor dicho. Entonces los problemas urbanos, en general, a mí no me interesan desde el planeamiento, me interesan desde esta operatividad del proyecto. Es decir, dónde está el nivel público, por qué esto es la Pampa y cómo debo operar, cómo es el recorrido del sol para capturarlo, cómo hago con las funciones públicas en distintos niveles, cómo hago para recuperar naturaleza, que es lo que hace falta en la ciudad, para romper con la ciudad especulativa de los años 50, de la propiedad horizontal. Entonces, vamos a la primera casa. Esto es Diagonal 74, Plaza Juénaga, Plaza Rocha, 47 y 15. Resulta que acá viene otro tema que se agrega en lo urbano, que es el terreno de 750 y profundo en la mitad de la manzana. 750 que viene de los 15 metros de la casa romana, 15 o 16, porque hay terrenos de 8, y profundos. Resulta que ahí viene un tema importante, bueno, luego acá abajo, que es qué hacer con un lote que es así y que te tenés 7,50 de ancho a la calle, o como mucho 7,50 de ancho para atrás. Entonces, o concentrás o desparramás. Claro, la Casa Chorizo dejaba en el frente un jardín y luego tenía la zona social, el patio, el comedor, y se iba para atrás porque estaba pensada precisamente para tener un patio central, con lo cual se desarrollaba en un horizontal. Pero aquí, que a medida que pasa el tiempo y cuando nosotros tenemos que tomar un terreno de 750 por 40 o 45, es todo un tema. Es un tema que específicamente nos lleva a reconsiderar cómo nos ponemos en el lote. Para eso, en esta casa, lo que hicimos, la próxima de la ubicación, es desarrollar esta misma parte, una familia numerosa, en el año 85 esto, donde en realidad lo que dejamos es en la planta baja los autos, y atrás el artefacto tiene una piscina y un frontón para paletear. En la segunda el estar, después un dormitorio principal, 2 dormitorios y una zona de estudio, con lo cual es un elemento en vertical, próxima. Y entonces ese corte tiene un toit jardin, gran respeto por el maestro, todo verde, la pileta, y remata en este frontón. Casi diría todo artificial, porque salvo el verde ese, que incluso tiene pinos en los laterales, es toda una cosa construida, casi como esto que estamos hablando acá, de impostado en el terreno, próxima. Entonces no tiene verde en la tierra. Y este artefacto termina en una terraza, bueno, y próxima. Y entonces aparece el verde en los laterales, la pileta. Esto era un dibujito que hicimos para mostrar el vacío
pintado de azul para los chicos del introductorio, por eso está marcado, pero un poco la idea es casualmente que nos quedamos adelante porque el recorrido del sol lo tiene todo atrás, desde la mañana hasta la tarde el lote. Entonces goza de esta condición de mucho sol atrás, a la mañana y poco en general, por eso incluso la fachada es más ciega. Próxima. Otro terreno de 750, pero aquella anterior estaba en una calle de 18 metros. Esta está frente a una plaza. Y esta casa frente a una plaza tiene el norte allá, porque estos planos los pusimos todos con el norte arriba. Siempre marcando el norte, esta casa se desarrolla también en 750, próxima, y tiene el norte al frente. Por lo tanto, la decisión en estos 750 por 40 empieza a variar la condición próxima, y entonces la casa se empieza a transformar en una suerte de artefacto que tiene una placita de llegada con un zaguán y 2 cocheras. Esa placita da para arriba a la zona de estares o abajo a los de dormitorios, arriba una piscina, y vuelve a recuperar en el fondo lo que viene a ser acá el sol. Bueno, salvo los dibujitos de la axonométrica, la próxima se va a ver mejor. Próxima, por favor. Ahí está el corte, es como un artefacto todo construido. Esto también es del año 89, por ahí. Próxima. Y entonces la recuperación de la fachada era una casa casualmente individual, con entrada imperial y ventana. La recuperamos, le partimos el pilar del medio, y en ese momento ya quedaba como algo que a nosotros nos parecía importante sostener el entorno construido. Y de esto hace muchos años. Próxima. Y la tercera casa es esta, en una avenida. Quiere decir que si yo hago de esto un plano de la ciudad y le pongo la vereda, el bulevar, la calle y el terreno, la idea es que la familia viva desde este nivel para arriba y que todo esto sea servicios. Estamos hablando de esto porque en realidad está en el área central. Y en cualquier momento esto deja de ser una condición individual para pasar a ser una condición colectiva. Entonces, ese primer nivel es el nivel social. Próxima. Próxima. Y entonces aparece este artefacto que tiene que ver con algo. No es por lo formal, porque no interesa lo formal. Resulta que también en la operatividad del proyecto es muy difícil pegarse a las medianeras cuando el terreno es profundo. Resulta que nosotros tenemos que dejar un fondo de lote para estos momentos y había que desarrollar las funciones de la casa. Pero las funciones de la casa bien asoleadas no son pasibles de meter contra una medianera, porque cuando la meto contra una medianera tengo la mitad del sol. ¿Me hago entender? Y entonces eso también contribuye a una condición bastante particular. Estoy hablando desde el proyecto, yo estoy haciendo proyecto con esto, ¿no? Nos entendemos en ese sentido. Por esa razón, son geometrías. Esto en este caso es un cilindro, en el anterior también eran cilindros de ladrillo. Eran cosas sueltas, con rampas, y entonces le vendíamos la pileta, ya al final le vendíamos más pileta que casa al cliente. Pero que como había que construir el terreno y meterse para atrás y buscar unos... Eso tiene que ver. La buena arquitectura también es parte de lo que uno plantea y tiene el ida y vuelta con el cliente. Mostrarle las bondades de por qué. Porque yo puedo mandar la casa atrás, pero resulta que si dejo todo el terreno entre los perros y todo lo demás, la gente que viene a visitarnos venía a mi casa y estoy a 60 metros. A cambio de decir, yo voy a mi casa, pero voy caminando por una promenade.
de los dos lados tengo rampas, y voy llegando, y cuando llego también el cilindro está rodeado de escaleras próximas. Y entonces la casa que está construida ahí, ahora está llena de verde, y tiene un poco ese ingreso en el centro, de las cocheras en el piso. El cilindro es el estar arriba y los dormitorios abajo. Ustedes me dirán, sí, pero estamos sacrificando los dormitorios. Y sí, poquito sí. Pero como los dormitorios dormimos y estamos poco tiempo, la opción también tiene que ver, fíjense ustedes cómo vamos afinando, tiene que ver con que el estar, pero no me sirve para estudiar. Y entonces aparece el entrepiso del estar, como la casa primera que aparecía el estudio arriba, y entonces en la tranquilidad y en la soledad uno podía estudiar. Y entonces ya deja el dormitorio y habita otro lugar. Y lo inventamos para que no nos digan, che, locos, son muy húmedos los dormitorios, no podemos hacer nada durante el día. Bueno, parte de eso tiene, algunos bemoles tiene, porque estamos entre medianeras, esto es complicado, es complicado. La virtud que tiene esto es que cualquiera de los que se vaya a plantar al lado tiene solo 15 metros contra los 40 que tenemos, de 15 metros de construido, ¿no? Para darle ventilación frente contra frente. Y entonces si se va para arriba, bueno, después veremos cómo es la privacidad. Pero un poco la idea de estas tres casas muestran muchas cuestiones de refinamiento del lápiz para poder en el concepto y en la resolución mejorar la calidad. Yo creo que estas tres casas han mejorado la calidad de esas familias. La han puesto de otra manera. Próxima. Ahora viene... Qué lástima cómo pasa el tiempo. Esta era una foto que saqué cuando se terminó. Próxima. Y ahora vienen estos dos conjuntos que yo marcaba ahí, que mejoraban la urbanidad, porque hay cosas muy interesantes en la ciudad de La Plata que tienen que ver con esto. Así, manzana. Pero aquí, que la sabiduría de quien la planificó metió diagonales. Estas diagonales arman manzanas de diverso tipo, triangulares, un poco más grandes. ¿Qué hacen estas manzanas? Permiten condiciones arquitectónicas mucho más interesantes. Porque si la manzana es de 120 por 120 con un pulmón interior de la ley 8912, todos estamos claros, ¿no? En el fondo del lote, una alternativa que plantea la manzana de esta forma es que uno puede girar el foso y armar una peatonal, porque yo miro de acá hasta allá y veo, y entonces me animo a pasar, y entonces el FOD lo tengo distribuido entre el patio central y algunos patiecitos, y armo un conjunto. Próxima. Esto es Plaza España. Y esta peatonal nos permite garantizar algunas cosas interesantes, que fueron por las cuales nosotros hicimos finalmente el proyecto. Resulta que, gasto un poco de hojas, pero si la dibujo muy abajo no se ve. Resulta que el cliente tenía un proyecto en este lote, así. Y esta es la manzana. Norte acá. Y esto era todo el verde, todo esto que vemos acá, todo verde. O sea, el foso. Entonces nosotros nos pide un proyecto y le hacemos el proyecto que era una idea
incipiente de esta forma y le dijimos: usted acá tiene en total 47 metros de frente, acá usted tiene en total 72 metros de frente. Haga el proyecto, arquitecto. Con esa frase hicimos el proyecto. Vendimos el proyecto por la longitud que tenía el hecho de ser una calle peatonal que abrían a ese lugar y todos los departamentos daban al frente. A partir de ahí empezó el masaje. Bueno, pusimos un puente, pusimos otro puente, una placita, bueno, Plaza España acá. Pero qué interesante, ¿no? Dar vuelta al FOS. El FOS, en vez de estar en el fondo del lote, comparte el frente. Otro dato del proyecto. Próxima. No. Pará. Entonces eso es así. Calle 8 y diagonal, un puente en simple altura y un puente en doble altura. Norte acá. El de doble altura tiene que ver con el Abra hacia ese lugar de la diagonal muy lindo y forestado, con mucha arboleda, y este más bajito a la calle de 18 metros. 20 unidades autosuficientes, por supuesto, con cochera enterrada. Próxima. Y entonces surgió esto. Estos son los planos antiguos del año 75, son estos, del proyecto que le presentamos. La próxima. Yo los tapo a ustedes. Y entonces tengo esto, desde 8 hacia la diagonal y desde la diagonal hacia 8. Un nivel, dos niveles. Pero qué bueno que está que nos avivemos de que el FOS puede ser un aliado. Próxima. Y bueno, esto de nuevo era una diapo que la puse porque tenía que ver con esto de los chicos. Claro, porque hay una cosa muy interesante acá, para que me parece importante que la hablemos. En realidad, el arquitecto modela el vacío. El arquitecto modela el vacío. Incluso el vacío que tiene que refuncionalizar. Cuando uno refuncionaliza una casa, un cine, un teatro, lo que fuere, refuncionaliza cuando tiene el vacío en la cabeza. Por eso el arquitecto, y para mí, básicamente, es fundamental, la arquitectura es corte. Entonces, lo que nosotros veíamos, la anterior, por favor, la anterior, la arquitectura es este corte. Este corte muestra el vacío que genera el conjunto. Ese corte muestra el vacío. El vacío modelado es la arquitectura. Uno no le pone vacío a lo que, por ejemplo, nos dicen en el programa. Bueno, tantos dormitorios, tanta de cosas, tanto de... ¿Cómo arranca uno? Uno no pone los volúmenes llenos. Empieza a interactuar entre lo vacío y lleno para empezar a trabajar un partido, una idea, una condición que cambie la calidad. Por eso el arquitecto modela el vacío. Porque además no existe, y es el único profesional que puede imaginar el vacío. Esta es la diferencia sustancial de nuestra profesión con respecto a otras. Y si no, díganme cuál otra hay. Geógrafos urbanos parten del plano. Cualquiera de las profesiones que tienen que ver con lo urbano parten del pragmatismo, de lo concreto en términos de planimetrías. El único tipo, en las artes hay muchos, que eran casi arquitectos, los pintores, los escultores y toda esta cosa que de alguna manera uno ve en la historia cuando va a Roma y se cae de espaldas, tiene que ver con otras profesiones de las artes y que han manejado el vacío notablemente. San Carlo de Quattro Fontane es una cosa urbana, absolutamente urbana, que está pensada como arquitecto. Sin embargo, Brunelleschi no era arquitecto.
Y en ese sentido, al manejar el vacío próxima, me hacía decir, ¿cómo hago para que los chicos del introductorio se les fije que el vacío es sustancial a la arquitectura? Entonces le pintamos de azul todos los vacíos. Que era como decir, bueno, hay un humo azul que cubre todos los lugares. Si nosotros cubriésemos esto con azul y le sacamos todas las paredes, eso es el vacío que yo quiero evidenciar. Próxima. Y acá hay algo mucho más actual y que tiene que ver con aquellas ideas, porque las ideas van reciclando en la cabeza de uno y uno va creciendo y las experiencias se van haciendo en base a acumular conocimiento. Este es otro de los lotes. Este lote está en un triángulo que eran 4 lotes, ¿no es cierto? Que diagonal 73, 61, norte acá arriba. Yo digo esto, pero todos conocen La Plata, ¿no? Todos hemos estudiado seguramente. Estos eran 4 lotes. Ahí viene otro tema que a mí me parece importante. En el anterior también eran 4 lotes, ¿eh? Resulta que el del anterior pudo ser posible llegar a un proyecto de cierta envergadura colectiva y social porque mancomunan lotes. Y me parece que el arquitecto, otro de los versos que tiene que esgrimir, es que cuando va y le dice, che, compré este lote, y al lado ¿quién está? Y está tal cosa, tal otra. No, el de la esquina no llegamos, pero sí, el de atrás, uno tiene que ir sobre, bueno, no, pero vos me vas a hacer comprar, no, yo simplemente te pregunto porque por ahí hay alternativas de mejorar las condiciones. Claro, porque mancomunando lotes, uno supera la condición individual que vimos al inicio por cuestiones colectivas, de índole más comunitarias. Ahí es donde apareció el FOS puesto de otra manera como peatonal. Eran 4 lotes, y en este caso también, esto era una gomería, una antigua gomería durante muchos años. Entonces en este lote, próxima, se acercaron los extremos. Ahora, acá hay una particularidad, en el otro uno miraba allá al otro lado y ahí estaba el peatón. En este caso es difícil. Parte del FOS hubo que dejarlo ahí y la calle se quiebra, pero tiene arbolitos con macetas y cosas bastante interesantes. Ahora, fíjense hasta dónde llegó el tema de la discusión con el municipio. La discusión era que había que poner en el plano 8 metros de patio, que es el mínimo aceptable para esto. Y 8 metros de patio, aquí, que teníamos 15 metros en un lado y 16 en el otro. O sea, esto que decimos, ¿no? Un poquito más ancho acá, un poquito más angosto allá. Y claro, el masaje para que dé 8 metros fue muy grande. Entonces reemplazamos algo que era un muro, que nos quitaba 20, la próxima, por los profilit. Entonces el profilit era 5. Y ahí empezamos a evaluar. Bueno, pero después hay que ponerle cortina y blackout, porque si no, que vas en bola, pasas así el de enfrente a la noche. No se puede. Me parece que habría como que ponerse de otra manera. Y sí, pero en realidad si yo le pongo una pared de 20, tengo problemas de invasión. Y el profilit, que es un elemento que además tiene problemas de temperatura, porque si bien tiene una cámara, es bastante frío, terminó siendo un poco por resolución el conjunto. Y entonces el conjunto es hormigón y profilit. Con algunos engaños, como siempre, porque el ascensor invade un poquito para poder tener el ancho de escalera, pero estos son los deleites de los arquitectos.
La próxima, o la anterior, mejor dicho. La anterior, por favor. En la anterior el ascensor invade un poquito acá, ¿ven? Ahora, cuando veamos la otra, próxima, ¿qué hicimos nosotros? Esto, la próxima, apareció en este conjunto y en el otro también, que yo me olvidé de contar. La privacidad que al inicio había conversado con ustedes de las casas de los ingenieros racionalistas, acá era el veredón y elevado el balcón. El veredón y elevado el balcón. En este caso pasa lo mismo. Para darle privacidad, el balcón está elevado, entonces la persona tiene cierta privacidad en su lugar. Y ese balcón, como es abierto, que es ese que se logra ver ahí, cubría más que los, mejor dicho, 7 metros y no 8, 6 y pico. Pero como el frente estaba más atrás, era parte de la decisión operativa del proyecto. Allá arriba se ve mejor. Pero este ya tiene, porque ahí viene la otra cosa, el Profilit aparece porque además es el único que garantizaba que podamos volar afuera con superficies llenas, dejando 60 centímetros en los extremos, como pide el código, pero el departamento permitía entonces el FOS que se cumpliera, que eran X cantidad de metros en esto, con lo cual fue muy ajustado a las decisiones de proyecto. Y yo lo cuento porque a veces uno desecha, porque dice, no, acá no entra. El problema es buscarle la vuelta para que uno pueda resolver y pueda, en todo caso, hacer la arquitectura que pretende. Entonces ven ahí ventanas de aluminio con Profilit, todo con Profilit. Los baños están retirados para ver 8 metros, la estructura está a 180. Todas esas cosas son parte de un esfuerzo. La próxima. Bueno, estos eran dos conjuntos que nosotros le habíamos puesto que colaboraban a mejorar la calidad desde el punto de vista de la urbanidad, digamos, como condición urbana, porque como final conceptual de esto, si nosotros estamos alertas que todas las encomiendas en el área central podamos trabajar el vacío para interconectar, se genera una trama peatonal que separa el vehículo del peatón. Esta es la gran cosa. La gran cosa con esto es germinar una alternativa para separar al peatón del vehículo y hacer que los chicos estén en el medio y puedan jugar. Quiero alertar que dado que la situación socioeconómica es tan paupérrima y estamos tan mal, que este conjunto tiene unos portones elevadizos de rejilla que automáticamente se levantan para que los locales que están en las puntas se pueda acceder por a través de él. ¿Cuál era el intento nuestro? Sabiendo que en realidad esto durante la noche en Diagonal 73 iba a haber que cerrarlo, pusimos los ingresos de los locales por adentro. Entonces durante el día teníamos que tener levantada la cortina, el portón de 8 metros, levantado para poder usarlo peatonalmente e ingresar a los locales. Bueno, aquí que ninguno de los 20 consorcistas quiere abrir el portón. Y los locales se tienen que conformar con abrir esa puerta y abrir la otra. Pero bueno, es parte de las idas y vueltas que tiene la sociedad, imbricada, como hablábamos hoy, de esta condición de funcionar evolucionando a estertores. En algún momento se podrá abrir y será totalmente público. De estas dos condiciones de urbanidad, ¿aburro mucho? Díganmelo, Pasamos a otra condición. Dos proyectos que son refuncionalizaciones y que son, yo los traje a propósito porque me parece que es digno de debatir cómo crece uno cuando una propiedad es patrimonial.
La próxima. Resulta que la asociación judicial iba a tener esta casa, porque después no la compró, de 20 metros de frente, con cartel durante muchos años, porque la casa no se vendía porque era patrimonial. Y resulta que tenía una planta que era de ese tipo, una vivienda familiar en U, con un patio, con lo cual no servía nada de lo que tenía dentro. Lamentablemente no podíamos repetir esa planta para darle los metros que necesitaban. Y lo que está a la izquierda es el Palacio de Justicia de La Plata. Inspirados un poco en esa condición, ¿qué hicimos? Hicimos un cabezón, mantuvimos la fachada próxima, hicimos un cabezón. Este cabezón que tiene coches abajo, una recoba entonces que mantiene la fachada y se ingresa al hall, la parte más de cafetería en el amarillo, social, lo rojo, las oficinas de empleados de la asociación judicial, luego el azul, los despachos, y luego viviendas para aquellos que venían de la provincia, unas vivienditas que nos pedían. Con lo cual, esas viviendas abren al medio, donde está el verde, porque nosotros queríamos que esto fuese un techo. Fíjense que las ventanitas son ventanitas, no es frente de vidrio esto, es un techo negro, parecido Fantomás. A ver la próxima. Entonces esto, ¿qué hizo? Hizo que la fachada tenga un techo. Ustedes me dirán un poquito grande. La próxima. Se van a reír, pero bueno, ríanse, muchachos, y también para eso vale esto. Y le pusimos un techo negro. Y entonces asimilamos la idea de sostener esto, porque es muy... ustedes con los años van a ir experimentando. La ciudad de Córdoba, en diagonal, cuando es Córdoba para Plaza España, ¿cómo se llama? La Nueva Córdoba, tiene un montón de edificios que son viejos abajo, muy señoriales, y que tienen vidrio arriba. Y el vidrio le pega acá, y la resolución es malísima. Y tiene un problema terrible cuando uno tiene que aguantarse un patrimonio y luego construir arriba. Es todo un dato, pero nos parecía interesante traer porque tiene que ver con esto de construcción de mediana escala. Bueno, después de la risa, el próximo. Y el próximo también, esto me hace acordar algo que yo juré para el anterior, en el CAPA, en los galpones de Avellaneda. A mí me parece que Avellaneda, ¿hay gente de Avellaneda acá? No. Tiene que aprovechar mucho los galpones. Ahí premiamos unos galpones con vivienda, muy interesante, porque los tipos rescataban, ¿te acordás, Gabriel? Y rescataban la condición de los metros cuadrados sustanciales en este país. Y bueno, un poco me hacía acordar a este proyecto que está al lado del Estadio Único y que en realidad siempre fue grandes galpones, tienes algo de 8.000 y pico de metros, esta parte construida blanca, esta que se ve ahí, y luego tenía un terreno atrás. Bueno, ¿qué hicimos? Y bueno, ¿qué hacemos, arquitecto? Porque estas chapas hay que cambiarlas, hay que tirar todo abajo, empecemos de nuevo. Digo, pero tirar todo abajo te tiran 9.000 metros, es una locura. Además tenían altura suficiente como para estivar. Era una cosa infernal. Y bueno, se terminó en el camino haciendo un proyecto de shopping. Próxima. Y entonces terminamos agregando sistemas de servicios, estacionamiento y locales. Una espina dorsal de ingreso, pero lo más interesante no es esto, sino la próxima. No, ahí. Hicimos eso. O sea, hay dos o tres cosas. Es parecido a las lonas del Estadio Único, tiene que ver con una especie de manta que va recorriendo, que empieza en una punta y termina con la otra, que hasta acá es todo existente y que en realidad los metros cuadrados que nos pedían nos exigían ir en altura. Y entonces agregamos edificios
con ese criterio. Las columnas son aquellas de hormigón, que se ven como honguitos, que van sosteniendo esta especie de onda que va recorriendo la totalidad, la próxima. Y entonces ahí aparece el shopping con todas sus cosas, escaleras mecánicas y todo esto. Lo interesante de esto es que rescatamos 10.000 metros y le agregamos otros 15.000 metros más. Un poco como el mismo criterio en la próxima. Y entonces esto aparece como un entero, no como un agregado de partes, sino como un elemento integral que resolvía los estacionamientos que el otro no podía resolver y que resolvía además los servicios sanitarios que tenía que resolver. Hay una recoba atrás para poder ingresar también, y entonces, bueno, esta idea después no se hizo nada, pero esta idea de totalidad me parece que es otro concepto que hay que manejar. Cuando uno tiene que agregar pedazos, siempre hay una idea previa, agregar pedazos a algo funcional que está, en todo caso, a respetar. Cuando hay que refuncionalizar, cuando tenemos algo existente, lo existente se transforma para ser un todo. Para ser un todo. Por eso queríamos mostrar esto. Porque si bien es chapa y galpón, la idea es de un todo. Este es el concepto a resolver, por eso las críticas mías a los edificios de Córdoba, la próxima. Bueno, y ahora hay una cuestión que me parece importante. Cuando uno no puede resolver múltiples funciones de salón de actos, cocinas para enseñanza, formación de chef, porque esto es el sindicato de pasteleros, la filial La Plata, y tenía una gran cocina y caños que salían de todo el calor de las cocinas, y el FOS y el FOD te permiten ir medio nivel abajo y medio nivel arriba y no contarlo, entonces aprovechas casi todo el lote, pero además pedían estacionamiento y además tenía consultorios odontológicos y consultorios de clínica general, y además tenía salas de reuniones, como es lógico, y un gran salón. Cuando uno junta todo este melange de funciones, de nuevo hay un todo. Y por eso yo traje este útero, porque me parece importante, porque el útero es el que junta todo, la próxima. Entonces este útero, que esta es la diapositiva de nuevo de los chicos, es el vacío central, el ingreso de placita, que se ve ahí, que se ve allá la boca, a un lado el montacoche, al otro lado el ingreso de personal, y esto como vacío que se refleja en el medio nivel que va hacia lo que es la cocina, una cocina de eso, 20 por 20, 400 metros, y más abajo los autos, y más arriba los despachos, acá la atención de público, y más arriba los consultorios, y más arriba el salón. Claro, todo esto tenía que ver con que había que manejar en una calle estrecha de 18 metros esta condición de múltiples funciones. Y entonces aparece como divertimento esta escalera de acero inoxidable, que es un poco un diseño profeso. Eso no está deformado por la foto, es un uso la escalera. Hace así la baranda, hace así, todo para figurar la próxima, para hacer un divertimento. Entonces tiene los servicios, bueno, circulación vertical, y la escalera esta que llevaba al primer y segundo nivel, que eran los públicos. O sea, medio al pago y uno a la parte de consultorios eran en eso. Y la gente podía ir caminando. Allá las lucarnas para sacar para el sol, próxima. Y entonces eso era un poco el divertimiento del edificio. De nuevo, el protagonista es el vacío y junta funciones de diversa naturaleza. Próxima. Mar del Plata. ¿Quiénes son de Mar del Plata? No hay nadie de Mar del Plata. ¿No hay nadie de Mar? Sí.
no podían venir hoy. ¿Había, no? Entonces lo terminamos acá. ¿O seguimos? Sí, Después se lo mostramos. Esto es un concurso del año 85. Resulta que este es un cuentito lindo. La costa argentina da al este. Y las grandes ciudades que se arrimaron contra el borde de la playa, a partir de las 4 no tienen más sol. Por eso quería gente de Mar del Plata. Y te empezás a morir de frío. Este concurso de La Perla, balneario La Perla, lo gana Clorindo Testa. Yo quiero que ustedes vayan al de Clorindo Testa y se mueran de frío ahí abajo. Y van a comprobar que esto nos sacaron de concurso porque decíamos que estábamos locos, pero las ideas son así. Nos sacaron de concurso, me enteré con un jurado, tenía que ver con lo siguiente: ¿cómo hacer que el balneario de La Perla aprovechara al máximo el sol que se iba a esconder allá atrás? Entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos en la escollera. En vez de ponernos en el borde verde, acá, arrinconados, que daban sombra, nos pusimos en la punta de la escollera. Entonces estos edificios son longitudinales sobre la escollera. ¿Qué estudiamos acá? Había dos ingenieros hidráulicos que estudiaron las mareas que vienen del sur. Vieron que Mar del Plata se come el borde, todas las corrientes se comen el borde. Ustedes van a ver ahora que muchas de las escolleras que ahora se están haciendo tienen que ver con esto. Año 85 esto, ¿eh? ¿Para qué? Para que la escollera pare el drenaje de arena que se lleva al mar. Entonces la idea estaba fenómena. Poder con eso, con esas escolleras, parar el reflujo. Y el sol, poder aprovecharlo hasta la tardecita tomando mate. Es un poco lo que hace la gente cuando va al puerto. Cuando va al puerto se va a la punta a tomar mate. O cuando está en Escollera Norte va con el auto y se para allá en la punta porque el sol todavía está vigente. La próxima. Bueno, todo esto era, se nota que era todo pulmón, no había informática en ese momento. Era todo puesto con, estas son letras de letrógrafo, con letrógrafo le damos, y todo puntillismo. Entonces Mar del Plata tiene eso: barranca verde, playa y agua. ¿No? Bueno, está todo escrito acá, ¿para qué vamos a decir nada? Y entonces nosotros, al ponernos en el borde, la próxima, allá está arriba la plaza, Plaza España, que va a ser la última playa, La Perla, próxima. Y entonces, en la próxima, aparece la idea esta, incipiente, de las escolleras, que se estiraban y que en realidad había una gran cosa. Mar del Plata hoy goza de una veranda espectacular, que es lo más lindo que tiene, donde la gente corre, va y viene y tiene ancho suficiente. Bueno, la idea nuestra era eso, que el veredón se metiera y los edificios estuviesen abajo, y hacer por etapas, de a poco. Restaurante, acá está Clorindo, en la punta esta, y cada uno de estos era escollera para generar playa próxima. Y entonces los movimientos eran la ciudad, la barranca verde, los deportes, la playa y el mar. Pendiente del 10% para caminarlo. Fenómeno este proyecto, es fenómeno. Yo sigo pensando que es de los mejores que he hecho en mi vida. La próxima. Bueno, esto era la tecnología, los edificios, todo hormigón, ladrillo y la piedra Mar del Plata, próxima. Y entonces se armaba de esta manera. Y entonces, claro, el tema que venía el agua, venía así, tenía que ser esto, y entonces iba depositando arena, y ahí armábamos todas las carpitas, la próxima. Entonces los edificios eran estos. Ahí se ven de frente, desde el mar, y bueno, son como usos, como edificios que se van penetrando, y tienen un nivel de servicio abajo, confiterías, y el techo, la explanada, la próxima. Entonces son 3 niveles: baños, una pasante para que uno pueda subir la escollera, bajar y ir a la otra playa porque estaba elevada la escollera para el agua. En el segundo nivel los locales,
y allá arriba la playa, la plaza, próxima. Y entonces esa plaza se extendía hasta la punta, próxima. Era esto. Buenísimo, la próxima. ¿Qué pasa? A mí lo que me interesaba, de nuevo, no era esto que dije buenísimo porque me gusta el proyecto, pero no, yo le dije a ustedes al inicio que los proyectos eran un pretexto para que nosotros hablemos de arquitectura. Y por eso en realidad hay otros dos proyectos, tres proyectos y terminamos ya, que tienen que ver con el agua. Porque San Bernardo está acá. Sí. San Bernardo. Bueno, tiene que ver con lo que nos estaba hablando, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, gracias. Este es un proyecto en Vicente López. Vicente López llama a un concurso que después no sé quién gana, no sé, pero hace unas cosas lineales. Y ahí está la playa. Cuando terminaron los convenios con todos los galponcitos estos que vendían choripán, recuperar la playa era importante, porque Vicente López tiene esta característica, que la avenida Libertador casi no tiene verde, ¿no es cierto, Adolfo? No tiene plazas. Es como una especie de continuo construido. Nosotros nos fuimos del programa, obviamente, pero ¿qué planteamos nosotros? Plazas urbanas en el río, que son estos redonditos que ven acá. Ese es el puerto de San Isidro, eso es redondito, hecho por etapas, y aquella es la Libertador, que va para Casuso, Martínez, toda esa zona, próxima. Y entonces la ciudad incorpora el río a través de plazas urbanas de borde. Interesante definición, porque la mitad era una marina y la mitad era una plaza. Entonces la gente iba a tomar mate ahí y rompía con esta idea de la Libertador que no tiene verde, la próxima. Entonces todas estas mastabas, que eran como mastabas así, son esos redondelitos que vemos de playa. Y los autos también venían y daban la vuelta ahí, porque la vuelta del perro del auto es una cosa interesante. No había que separar peatón del vehículo porque el tipo viene a 2 km/h. Entonces todo eso negro que se ve es el recorrido del auto o los estacionamientos, la próxima. Y bueno, era esto. Una playa longitudinal de aporte masivo a escala urbana. O sea, la ciudad llegando al río. La ciudad llegando al río. Esto lo tenemos que grabárnoslo en la cabeza, porque hay un tema que es importante. De nuevo, un hidráulico, asesor nuestro, esta es una condición distinta. Les cuento que lo deben saber. Viene el Paraná y descarga en el delta. Ahora, ¿cómo descarga? Ustedes vieron que la arena uruguaya es distinta a la arena nuestra. Descarga para este lado. Por eso nosotros tenemos mucho más arena rebelde y problemas de socavón, porque de este lado es donde el agua hace esto para llegar al mar. Esa condición no es un beneficio. ¿Qué hicimos nosotros? Paramos con estos elementos, precisamente dejar que la playa no sea horadada y comida nuevamente ya por el río, por ser el flanco izquierdo del mismo, la próxima. Y entonces, bueno, esto, nada, formas que son como se construye, mitad plaza, mitad marina, y nada más. A ver, espera, ahí dice mi ingeniero hidráulico, Adamos. Próxima. Bueno, ya está. Estos son los cartones del concurso, la próxima. Bueno, y esto era un poco la condición. Veredón, todo. Estaba fenómeno este también. Próxima. Se podía hacer por etapas. Volvemos a Mar del Plata. Se llama un concurso nacional de anteproyectos, Escollera Norte. Y la Escollera Norte es esa que van los autos hasta el borde. Van y vienen. Con nosotros, con esta decisión que tenía que ver hace tantos años con la idea de esconder el edificio y recuperar el sol, acá un poco lo quisimos enfatizar.
Y entonces esta idea era armar una especie de carpa. Acá había estacionamientos, auditorios, salones para actos, escuela de danzas, confiterías, restaurante. Esto se construyó, no sé si se construyó, porque el que ganó eran unos cubos parecido al museo allá en La Perla, ¿no? No se construyó. Pero el odio nuestro era que en realidad no queríamos construir la escollera. Y entonces, este proyecto, bueno, que está juntando dos perspectivas, ¿no? La próxima, acá Playa Grande, es armar una carpita de hormigón con techo verde. Y entonces tenía salón de actos, danzas y un montón de cosas, pero tenía una particularidad, la próxima. Esto. Nosotros hacemos una mastaba chiquitita de 2,50 de alto, toda de hormigón, donde están los autos. ¿Los ven? A los autos. Separábamos los autos en el estacionamiento, que era lo más sucio, porque además la escollera no se podía enterrar porque es toda de piedra, con lo cual le pusimos los autitos ahí. Hicimos los comercios a ambos lados, con salidas a los bordes, los autos seguían dando vueltas así, o se metían en el estacionamiento, y el techo era un techo verde. Unos prefabricados de hormigón, próxima, unos prefabricados de hormigón. Acá está el lateral oscuro del hormigón a la vista, la calle, la gente circulando, no creo que fuese tanta gente, pero bueno, caminando la gente, los locales, danzas en el techo de los estacionamientos, lucarnas cada tanto, que son esas que se ven allí, un paseo que va por arriba subiendo y que va hasta la punta, muy lúdico, digamos. Nos sacaron la bolsazo. Hizo más lúdico que vos, había sido Clorindo. ¿Es un lúdico qué? Más lúdico que vos había sido Clorindo, había mandado un puente de arriba de... ¿Desde arriba habían mandado un puente en ese concurso? Sí. Ah, mira, lo voy a buscar. Fuimos jurados. Ah, mirá vos. Mirá vos. Entonces estábamos bastante bien. Y porque el puente, si tiramos una manito, no era un edificio. No, está bastante bien. Concurso, pero... O sea, tenemos que coincidir que veníamos por el mismo camino. Clorindo podía hacer cualquier cosa. Claro, próxima. Bueno, ahí están los estacionamientos, los ingresos, las salas. Próxima. Acá está el corte, todo la próxima. Bueno, llegamos al último proyecto. Por fin, muchachos, no. Terminamos con esto. Este es un proyecto que hicimos para... Esta es la mejor, no sé si coinciden ustedes, esto es Playa Varese, en Mar del Plata, que me parece que es la olla más linda que tiene Mar del Plata. Aquel que se ve allá, señálame ahí, Gastón. Un poquito más arriba. Ese es el Hotel Hurlingham, que ahora está todo lleno de chapa porque lo tiraban todo abajo. En su momento lo tiraban, y entonces quien tenía la propiedad en ese momento nos hace un encargo de hacer viviendas, un complejo de autos, shopping, viviendas. Pero aquí que nos enfrentábamos a un problema proyectual, que era romper con nuestra convicción de hacer un frente alto frente al balneario, y ahora, Coquito, ¿qué hacíamos? Porque si había que de alguna manera hacer mucha vivienda, había que hacer un edificio alto. Este hotel baja acá con una confitería, la ven allá marrón, tiene un túnel, sí, esa, tiene un túnel y se haga hasta allá arriba. Fantástico. Bueno, ¿qué hicimos con esto? El lote, próxima, tenía entonces estas líneas topográficas, muy abarrotado y muy de golpe ahí en esa verde, azul, playa, y allá también había una diferencia entre este y aquel, por eso hicimos un estudio topográfico, porque entre una punta y la otra había una diferencia, vieron que se va subiendo ahí, en esa zona. Próxima. Entonces todo esto daba las alturas. Esto lo pusimos porque es un lindo dibujito. Próxima. Y entonces el terreno era esto. Ese terreno que tiene esquina, atrás tiene el barrio Los Troncos, adelante tiene la diagonal esta,
y en este lateral unos chalecitos que también estaban en venta, que era la punta del barrio Los Troncos. Y entonces no se nos ocurrió mejor idea que tratar en lo posible de que el sol que está de este lado y que lo vamos a ocultar, se ponga de este lado y que el evento sea tan importante de un lado como del otro. Y por otro lado, resolver algunas cuestiones. Con esta rótula, resolver la esquina, y con estas dos patas, resolver un trípode para sostener lo que vamos a ver ahora. Próxima. Entonces, lo que vemos ahora es un edificio que se apoya, que es como un abanico que se va abriendo y que básicamente, por eso está amarillo esa planta, deja todo el sol de la tarde en la Plaza de la Cultura, cedida al municipio, la Plaza de la Cultura. Todo esto que es parte de atrás, que este es el debate en el edificio de Bonet, vieron que el tipo tiene mucho de servicio atrás. Esto no es una crítica, por favor, respeto sumo, pero tiene que ver con eso, con cómo hacer una grada para que abajo después no tengas despelote. Entonces, ¿qué pasó? El desafío de esto es, todos los servicios van en los pasillos, porque ahí venía el otro problema, cómo hacer un abanico y juntar toda la infraestructura, el aire acondicionado más toda la cañería. Bueno, todo eso va por los pasillos, por eso el corte baja más el pasillo último y va sumando así. Todas las cocinas y baños están contra allá, y lo que van resolviendo los pasillos es enchufar de esta manera. La Plaza esa de la Cultura tiene esto negro, que es un shopping que se accede por el bulevar o por acá, y una playa de estacionamiento del total de los metros cuadrados. Próxima. Entonces el edificio se va desarrollando, ni me acuerdo cuántas casas son estas. Bueno, 20.000 metros cuadrados. Pero va desarrollándose. Cuando se desarrolla también el concepto era de dejar un balcón, no hacer un frente de vidrio, sino dejar un balcón para salir afuera. Entonces un poco el retiro del edificio tiene también que ver con eso. Y las tres patas son, como decía, las que van sosteniendo el abanico, la próxima. Ahí está la infraestructura. No se hizo nada de esto, por supuesto. Cuando lo vieron se murieron. La próxima. Otra. Todo esto es magnífico ahí. Ahí abajo se ve un cubo blanco, que era la confitería que nosotros terminábamos de organizar, que viene por el túnel. Ese verde es bárbaro, viene de Playa Grande. Impresionante el entorno. La próxima. Bueno, esto es parte de un montaje en la maqueta. Otra. O sea, va rotando. Esta es la infraestructura que les decía. Parten todo del núcleo central y se van para allá. Y como los departamentos de la punta nacen del núcleo que soporta de la estructura, son dos puntitas nada más. Próxima. Abajo el shopping. Otra. Y acá está el tema de la Plaza de la Cultura, que me parece que es un aporte a la urbanidad, porque precisamente el barrio Los Troncos queda como detrás de todo. La próxima, que ahí se ve con claridad. Toda esa superficie con una rampa, porque acá el montaje no dio bien, pero había una rampa de 1,20 m que iba recorriendo todo, entonces ahí aparecían las esculturas, allá aparecen los halls de ingreso a los edificios, o sea que se ingresa por acá por detrás, que es un circuito más tranquilo de barrial. Con eso ganamos que esto tuviese sol y que eso fuese un festival. Bueno, no sé si tanto, pero próxima. Listo, terminamos con toda esta... Vamos a algunas preguntas. Los proyectos no tienen que ver con las variables que ustedes manejan. Lo que me parece importante es cómo la ciudad tiene algunas condiciones que abrevan al proyecto y cómo el proyecto tiene condiciones por sus características de comitente, abrevan en lo que es la ciudad.
Me parece que esa es un poco la síntesis de lo que queríamos conversar. Sos arquitecto, sos Catva.